Lili Bustos y en este video veremos algunos tips para trabajar la técnica del pellizco. La técnica de pellizco es una de las primeras técnicas que nos enseñan cuando empezamos a trabajar con el barro. Bueno, en sí la técnica se trata de pellizcar e ir modificando el material para crear la forma que nosotros queramos. Si somos conscientes de cómo presionamos, va a ser mucho más fácil para nosotros construir. Entonces, en este video yo haré el mismo ejercicio 2 veces con barros diferentes para que vean también cómo se comportan los barros. No hay barros que son más plásticos que otros, unos que necesitan más agua que otros, las complejidades y cómo tendríamos que resolver cuando tengamos alguno de estos barros, ¿no? Uno plástico o uno no tan plástico. El primer tip que les voy a dar es quiero que ustedes agarren su mano y presionen. Primero vamos a presionar con el pulgar y vamos a detener con los dedos. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten cuando ustedes presionan con el dedo? Y ahora háganlo al revés. Presionen con los dedos, con estos dedos y el pulgar es el que va a detener. ¿Qué sienten? ¿No? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros presionamos con el pulgar, podemos ensanchar la pieza y perder control de la forma, ¿no? Y del material. En cambio, si presionamos con los dedos y detenemos con el pulgar, el material va a quedar siempre centrado y va a ser mucho más fácil poder nosotros manipularlo y modificar hacia la forma, ¿no? Que nosotros queramos, más ancho, más cerrado o más alto, ¿no? Entonces, siempre procuren presionar con sus dedos y no con el pulgar. Siempre los dedos van a estar en el exterior de la pieza y el pulgar siempre va a estar en el interior. Hagan el ejercicio y también ustedes cuando estén trabajando con el barro, presionen de las dos maneras para ver si ustedes pueden ir viendo este detalle que yo les estoy dando, ¿no? De qué pasa, ¿no? Si presionamos desde el interior o desde el exterior de la pieza. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar con los barros. Primero haré el ejercicio con un barro de Guanajuato. Este barro es muy plástico. No sé, me refiero a plástico, es que no se agrieta mucho, es mucho más fácil dejar una estructura, ¿no? Y cuando no son tan plásticos se secan muy rápido y se cuartean, ¿no? Entonces muchas veces también creemos que tenemos que meterle más agua y no necesariamente. Segundo tip que les doy para esta técnica es aunque ustedes vean grietas, no significa que tienen que hidratar más, ¿no? Si nosotros metemos más agua al barro, lo único que va a hacer es que el barro va a perder como estructura y las paredes se nos van a estar cayendo, ¿no? Se nos van a estar cayendo y nunca vamos a tener la pieza como firme, ¿no? Para nosotros ya ir dando una curva que queramos o la boca o cerrar la boca, ¿no? Entonces, siempre pasa. El primer instinto es agregarle más agua porque nuestro barro se está agrietando y no necesariamente. Si nosotros agregamos agua, vamos a perder también control del material. Entonces, empecemos. Este barro ya está amasado, ¿no? Pero de todas maneras hay un video donde ustedes pueden ver cómo podemos amasar el barro. Entonces, siempre es muy importante amasar el barro antes de empezar cualquier técnica de construcción manual. ¿Empezamos? Te doy un poco. Y para este ejercicio, yo les recomiendo que agarren una bolita. Siempre material que no vayan a usar. Ciérrenlo, cúbrenlo con su plástico. Una bolita como del tamaño del puño de su mano. ¿Vale? Para el primer ejercicio. Ya más adelante, cuando tengan más dominado la técnica, podrán utilizar más barro o ir agregándole el barro. Entonces, hacemos una bolita. Y el primer paso es agarrar nuestro pulgar y hacerle un hoyo. Ojo, aquí hay que cuidar que no nos pasemos o si no nos vamos a hacerle un hoyo también en la parte de abajo y esta va a ser nuestra base de la pieza. Hacemos un hoyo, vean, ¿vale? Dependiendo de cómo presionemos, ¿no? Lo que les decía, si presionamos desde el interior o del exterior, es cómo se va a ir comportando el material. Entonces, tercer tip, vamos a ir
haciendo como un anillo en la parte de abajo y vamos a ir presionando. Presionamos, 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 presionamos. ¿No? Y damos toda la vuelta. Después, una vez que ya dimos toda la vuelta, subimos un poco y volvemos a presionar y hacemos otro anillo. Vean cómo ya cambió completamente la forma de la pieza, ¿no? Y si ven, ya se ven algunas grietas, pero ahorita no se preocupen, es normal. Volvemos a subir un poco más y volvemos a hacer otro anillito presionando. Y vean, con cada vez que yo voy pellizcando, la pieza va subiendo de altura. Aquí hay que ir cuidando también nosotros, ¿no? Y con los dedos, tanto en el interior como en el exterior, ir viendo que todo el espesor de toda la pieza esté del mismo tamaño. Yo, por ejemplo, yo aquí estoy sintiendo que está un poco más grueso, aquí. Entonces, donde ustedes ven que esté más grueso, presionamos. Vean cómo mientras más grande, ¿no?, es la pieza, podemos perder control. Vean cómo es muy muy plástico y podemos perder el control. Por eso no les recomiendo que usen agua. En dado caso que ustedes lo sientan muy 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 plástico, lo que muy 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 seco, ¿no?, que las grietas se le están haciendo más grandes, es solo agarrar agua con el dedo y le pasas ligeramente, ¿no? Se lo pasamos. En esta etapa no hay que usar, vean aquí yo presiono y como si empezara una grieta, ¿no? Pasamos y la vamos quitando. Siguiente tip. Esta técnica es para construir la forma, ¿no? Muchas veces queremos darle acabado, ¿no? Y nos preocupamos por esas grietitas o por algunos detalles que cuando el barro esté ya en otra etapa, ¿no?, o en dureza de cuero o esté llegando a la dureza de cuero, va a ser mucho más fácil poder arreglar estas partes. Pero si nosotros queremos no darle esos acabados o dejarla perfecta cuando el estado del material es así, nos va a costar mucho trabajo y lo único que vamos a hacer es que vamos a meterle más grietas y se van haciendo más grietas, más grietas, más grietas. Entonces, cuando ustedes sientan que todo, ¿no?, luego igual yo la dejo en mi tabla para ir manipulando, tener un poco más de control. Donde yo vea, ¿no?, que está o muy grueso o muy delgado, voy presionando. Por ejemplo, aquí yo siento que la pared está mucho más delgada. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a juntar, voy a comprimir un poco para volver a tener el mismo espesor que tengo en las otras partes del material. Cuando ustedes sientan que la pieza ya está, ya les agrada, ¿no?, la forma, recuerden que es la forma, recuerden, vean cómo todavía hay grietas, ¿no? Hay grietas en el material. Pero ahorita nada más lo que nos interesa es dar forma. Cuando ya ustedes vean que les gusta la forma que tiene, ¿no?, la dejamos sobre una madera con plástico, porque si no, eso también es otro tip. Si no le ponemos un plástico o alguna tela o periódico, la pieza, como tiene mucha humedad, se va a quedar pegada en el material y luego nos va a costar mucho más trabajo o se va a romper al momento de que la pieza se le salga el agua al barro y va a haber una grieta y se va a romper la pieza. Entonces, cuando ustedes ya sientan que está lista, ¿no?, la ponen en una tablita con plástico y la cubren. Y yo les recomiendo que la dejen un día o varias horas, ¿no?, para que la pieza tenga más estructura y podamos seguir dándole acabado a la pieza. Entonces, ahora lo haremos con el otro barro. Ahora haré el mismo ejercicio, pero con otro barro. Este barro es de Dolores y este barro no es nada plástico, no tiene nada de plasticidad. Vean yo cómo, ¿no?, lo empiezo a manipular y se rompe, ¿no?, se agrieta. Se puede trabajar
con esta técnica con barros que no son tan plásticos, ¿no? Nada más hay que tener un poco más de cuidado cuando estemos pellizcando. Pero bueno, entonces amasamos. Vean cómo se empieza a hacer muchas grietas. Pero esto no quiere decir que no tenga la humedad adecuada, sino es que no es plástico este barro. Entonces ya que esté amasado, igual, ¿no? Volvemos a agarrar una bolita, tamaño del puño. Este barro lo que hay que hacer es comprimirlo más para que no pierda la estructura y las grietas no se nos empiecen a generar. Hay que comprimir. Como los barros que no son tan plásticos, tendremos que comprimir más. Entonces, hacemos lo mismo. Tenemos la bolita con nuestro pulgar. O sea, apoyamos en la mano, ¿no? Vean cómo yo presioné y ya se hizo esta grieta de aquí. No se preocupen, ¿no? Vean cómo yo presiono. Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Siempre desde abajo hacia arriba. Entonces vamos a ir girando la pieza. Vean cómo aquí se hicieron más grietas, ¿no? Muchas más grietas. Ahorita no se preocupen por eso. Más adelante, cuando la pieza esté un poco más construida, más grande, vamos a trabajar en esas grietas. De nuevo, volvemos, subimos y hacemos el otro anillito. Vean aquí cómo se empieza a cuartear más. ¿Ya vieron? Entonces, cuando eso les pase, lo único que tienen que hacer queda comprimir. Comprimir, comprimir, comprimir. Nada de agua. Ahorita, nada de agua. Vean aquí, ¿no? Cómo lo agarré y vean cómo se hizo esta grieta. Ahorita, un momento cuando vean eso, juntan los dos y presionamos. Presionamos, presionamos. ¿Vale? Entonces, este barro hay que tener más cuidado porque vean, yo estoy trabajando en esta grieta de acá y aquí ya se me hizo otra grieta, ¿no? Entonces, cuando el barro no sea tan plástico y se den cuenta de esta característica, hay que tener más cuidado de cómo vamos pellizcando, ¿no? Entonces, y también cómo nos va a permitir algunas formas y otras no, ¿no? Cuando un barro es plástico, cuando el otro barro no es tan plástico. Vean, yo todavía aquí abajo siento mucho material y acá arriba ya no tanto. Entonces, vean cómo yo ya resolví la mayoría de las grietas, no completamente, pero yo ya las tengo como más identificadas. Y de nuevo vuelvo a presionar. Pero vean que aquí, ¿no? ¿Cómo puede suceder esto? No hay que alarmarnos. Igual podemos darle unos golpecitos y volvemos a presionar. Siempre que pase eso, hay que juntar. Algo también que como interesante de los barros que no son como tan plásticos es de cuando yo estoy pellizcando, se vuelve a caer, ¿no? Se vuelve a caer, se me vuelve a caer y luego de nuevo el fondo, yo vuelvo a presionar, a tocar, siento mucho más el espesor más grueso en la parte de abajo. Entonces, voy presionando. Vean aquí, ¿no? Cómo se ve, empieza a ser un buen de grietas, muchas grietas. Pero ahorita, más adelante, vamos a unir el material, vean, ¿no? Cómo pasa estas cosas. Entonces siempre que pase, vean, ¿no? Se llegan a abrir. Pero no se preocupen, ¿no? Cuando eso pase, si ven que las grietas no están cediendo y no se están uniendo, un poco de agua, muy poco de agua, ¿no? Y vamos de nuevo a presionar y a juntar. Presionamos, juntamos.
Vean cómo presiono para juntar. Presiono para juntar. Cuando vea una grieta, igual me puedo ayudar de mis dos manos, ¿no? Con esta detengo y con esta voy presionando. Aquí podemos ver claramente que el barro no es plástico. Como yo genero, lo muevo y se agrieta, ¿no? Lo muevo y se agrieta. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo vamos manipulando estos barros. Yo, por ejemplo, para este caso, yo ya me tuve que dejar la pieza en la tabla y empezar y usar mis dos manos, ayudarme de mis dos manos para darle forma. De nuevo, los barros que no sean tan plásticos o estos detalles, estas grietas, va a ser mucho más fácil ya arreglarlas cuando el barro esté un poco más durito, haya perdido un poco de humedad. Pero nada más estas grietas, ahorita se las voy a enseñar. Vean ya diferente la grieta, ya no es como las otras, ¿no? Ya son muy superficiales, ya no son tan abiertas. Y va a ser mucho más fácil cuando esté un poco más seco, nada más arreglar estas grietas. Vean cómo se puede trabajar la técnica, pero te da otra forma completamente diferente. No vamos a poder, para lograr la misma forma que teníamos con el otro barro, lo que vamos a tener que agregar es más material. Vamos a tener que agarrar más material e ir pellizcando para ir subiendo nuestras paredes por bloques. Vamos a tener que ir pellizcando por bloques para subir nuestras paredes. Seguimos pellizcando, ¿no? Ya es de otra manera diferente porque ya tenemos como la base, ¿no? La base que nos va a permitir sostener la pieza y volvemos. Ven aquí yo estoy utilizando mis dos manos para poder trabajar con este barro. Si nosotros más adelante tocáramos la base, esta base va a tener mucho más material que con el barro, con la pieza que trabajamos con el barro plástico. Aquí me faltó un poquito más de material. Vean cómo comprimo, comprimo, a ir subiendo. Ven cómo empecé a moverlo más, se empiezan a hacer estas grietas, ¿no? Muy poca agua, muy poca agua.
Ven cómo empiezo a agarrar desde abajo de nuevo, porque hay mucho material acá abajo y lo estoy tratando de subir. Mucho más trabajo, o sea, tenemos que dedicarle más tiempo a un barro que no es tan plástico cuando trabajamos con esta técnica, pero sí se pueden hacer piezas. Igual, cuando ustedes sientan que ya les gusta la forma, en este caso yo ya esto lo hice más, lo cerré un poco más, ¿no? Se hizo más bolita. Estoy empezando a pellizcar desde el interior, porque todavía siento mucho material en la base. Aquí se me está pegando un poco la pieza a mi tela. Lo que yo les recomiendo, si les pasa también esto, pongan un periódico o un papel para que también ustedes puedan manipular mucho más fácil y darle vuelta en el papel. Entonces, aquí tenemos dos piezas trabajadas con la técnica de pellizco, con dos barros diferentes, ¿no? Un barro plástico, otro barro no tan plástico, pero también es importante ir identificando las propiedades que tienen los barros, porque eso va a influir en las formas, ¿no? O en la pieza que podamos trabajar, ¿no? Son muy diferentes, pero se pudieron hacer con la técnica de pellizco. Entonces hay que dejarlas tapadas, ¿no? Vean como yo tengo aquí el plástico, ¿no? Taparlas para dejarlas un día, ¿no? Y si ustedes viven en lugares, en zonas muy calientes, tal vez observarla antes para que la pieza ya esté más en dureza de cuero y podamos darle ya los acabados, ¿no? Porque todavía aquí vemos grietas, todavía tiene grietas la pieza, ambas. Y ahorita el siguiente paso, cuando su pieza ya esté en dureza de cuero, vamos a poder trabajar esos detalles. Bueno, espero les sirvan los tips que les di y el video para que ustedes sigan trabajando y vayan teniendo más habilidad cuando estén utilizando la técnica del pellizco para sus piezas. De igual manera, para que vayan conociendo cómo se comportan los barros, ¿no? Los barros plásticos y los que no son tan plásticos. Y si quieren trabajar algún barro en especial o alguna característica o alguna pieza en particular, háganmelo saber en los comentarios. Y pues bueno, me despido. Nos vemos en el próximo video para el taller de cerámica.